Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Quisiera que nos dirijas. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo. Señor, manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita hoy mi vida. Cámbiame, Señor. Y Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo hoy, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita hoy mi vida. Cámbiame, Señor.
Buenas tardes, hermanos, bienvenidos a Casa de Oración. Estamos en este día miércoles compartiendo la palabra de Dios desde Maryland, Estados Unidos, compartiendo todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, cumpliendo con el mandato del Señor, ir por el mundo enseñando todo lo que yo les he enseñado. No tenemos que movernos ni a derecha ni a izquierda, enseñar lo que el maestro enseñó, enseñar lo que la Biblia dice. La Biblia es el testamento que Dios dejó para sus hijos. Usted, si recibe un testamento, está hecho por alguien que lo dejó para usted. Y no necesita cambiar nada de ese testamento, ya fue hecho por quien se lo dejó. Así es la palabra de Dios. Dios decidió dejarnos estos 66 libros con toda la revelación necesaria para que nosotros conozcamos el plan perfecto de Él, para que nosotros conozcamos al Dios que adoramos. Realmente Él es quien ha comprado a gran precio, un precio impagable por toda la humanidad. Realmente es maravilloso, maravilloso que podamos estar contados. Y te pido, Señor, que nos des siempre un corazón que te busque, un corazón que te busque en oración. Necesitamos orar y encontrarnos contigo, Señor, doblar nuestro corazón. Muchas veces decimos con nuestra boca que te amamos, pero dedicamos tiempo a otra cosa, y en realidad eso es lo que amamos, donde nosotros dedicamos el tiempo, donde nosotros dedicamos nuestro empeño. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a ir cambiando de a poco esa perspectiva y que podamos tener siempre un encuentro contigo, Señor, un encuentro que llene nuestras vidas que están vacías sin tu presencia, Señor, nuestras vidas que no tienen sentido alguno si no está tu guía, tu Espíritu Santo, que está continuamente en nosotros desde que hemos sido comprados por esa sangre, y lo dejamos ahí en un rincón de nuestro corazón y nos perdemos de que el reino tuyo descienda en donde estemos, que reina, que venga tu reino, que venga tu reino, que venga tu reino, Señor, en este momento, sobre todos nosotros que estamos reunidos, que venga tu reino, Señor, sobre los hermanos que puedan ver este video a través de las redes sociales, Señor, que venga tu reino sobre la vida de mi hermano Osman, que va a traer este tema tan importante, Señor, el día de hoy, el juicio final. Realmente un tema maravilloso, y yo te pido, Señor, que bendigas la vida de Osman en todo tiempo y que nosotros abramos nuestro corazón para escuchar esta hermosa palabra. Hermano querido, la paz del Señor, tu tiempo. Amén, pastor. Gracias. Amén. Le damos la bienvenida a cada uno de nuestros hermanos, los que estamos conectados aquí por Zoom y también por los que nos escuchan por las redes sociales. Que el Señor les bendiga grandemente y le damos gracias al Señor una vez más porque nos permite este momento de seguir aprendiendo de su palabra. El Espíritu Santo nos dé sabiduría, entendimiento, que podamos penetrarnos en este tema y aprender un poco más de la palabra de Dios. Le rogamos al Espíritu Santo que abra nuestro corazón, que abra nuestro entendimiento, que podamos día a día descansar en la palabra de Dios, que sea dulce como la miel su palabra, que sea un manjar que podamos disfrutarlo.
que podamos aprender juntos. Juntos caminamos a la casa del Padre, juntos aprendemos de la palabra. Somos edificados unos con otros. Que el Señor les bendiga grandemente, hermanos. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Que hoy este tema es un tema muy lindo, como todos los que hemos venido aprendiendo, ¿verdad? Estamos llegando al final de este manual de la Confesión de Westminster. Empezamos con sola escritura, por el primer tema creo que dieron nuestros hermanos, y estamos llegando casi al final. Realmente día a día somos edificados con la palabra de Dios. Y le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe cada día a través de su palabra. Y que no haya obstáculos para poder aprender más. Y que las dudas que vengan a nuestro corazón, que podamos expresarlas también. Si algo no se comprende, podemos preguntar, podemos opinar. Nadie es el maestro perfecto acá. Solamente Cristo es el maestro perfecto. El Espíritu Santo es el maestro perfecto. Así que nosotros aprendemos cada día su palabra. Y yo le doy gracias a Dios por este día, por este momento que me regala de poder traer esta enseñanza. Gracias a nuestro pastor que nos da la oportunidad de poder enseñar. Gracias a cada uno de ustedes que se conectan cada día. Nada que hacemos lo hacemos para glorificarnos a nosotros, sino para glorificar a Dios. Todo es para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Para eso hemos sido llamados, para expresar sus virtudes, expresar sus verdades, expresar su palabra, no quitando ni una coma de lo que está escrito, ni añadiendo ni una coma de lo que está escrito. Debemos predicar la palabra con fidelidad, con precisión, y ese es el anhelo en nuestro corazón cuando enseñamos, que podamos enseñar con fidelidad, con amor, con paciencia, exhortando con sana doctrina, como le dice Pablo a Timoteo. Y la palabra nos ayudará cada día. Así que el tema de hoy, hermanos, es el juicio final. Y vamos a comenzar este tema. Yo saqué un pequeño extracto, no sé si ustedes recuerdan que nosotros estudiamos el libro de Paul Washer, El único Dios verdadero, donde estudiamos los atributos de Dios, todos los atributos de Dios, ¿verdad? Realmente aprendimos mucho acerca de quién es nuestro Dios, cómo Él se manifiesta, cómo Él expresa todos esos atributos a la humanidad. Y uno de los atributos que estudiábamos es que Dios es legislador y juez. Legislador y juez. Y en el libro decía así: según las escrituras, Dios ha revelado su voluntad a todos los hombres y juzgará a todos los hombres según el estándar que se les ha revelado. Todos pueden tener la confianza de que Dios les juzgará según el más estricto estándar de justicia y equidad. Debemos reconocer siempre que el juicio de Dios no es injustificado o cruel. Tan cierto como esto, hermanos, que el juicio que traerá Dios sobre cada persona no es un Dios que actúa con arbitrariedad, sino que es un Dios justo, un Dios que actúa con equidad. Dice aquí, es inevitable, dice, sino que es inevitable consecuencia de su santo y justo carácter y una parte necesaria de su gobierno. Un Dios que no juzga la maldad no sería bueno o justo. Entonces, hermanos, según las escrituras, el hombre será juzgado, porque el hombre no fue creado para que se autogobernara, ¿verdad? Sino fue creado para estar bajo el gobierno de Dios, ¿verdad? Pero el pecado ha traído que el hombre se autogobierne, dejando a un lado la justicia, dejando a un lado la misericordia, dejando a un lado el amor, dejando a un lado la ley de Dios. Pero
en aquel día del juicio final, el hombre será juzgado. Será juzgado porque Dios se ha dado a conocer. ¿Y cómo se ha dado a conocer Dios? Hemos aprendido esto, ¿verdad? Y Romanos, el libro de Romanos capítulo 2 deja muy bien en claro cómo Dios se ha revelado. Se ha revelado de dos maneras, ¿verdad? ¿Cuáles son esas dos maneras, hermanos, en que Dios se ha revelado? Que nuestro Dios se ha revelado. Podemos leer el libro de Romanos 2. ¿Para qué se ha revelado de estas dos maneras Dios? Para que aquel día no haya ninguna excusa. Dios se ha revelado a través de su creación, ¿verdad? Y se ha revelado a través de las escrituras. Entonces, para que nadie ponga excusas a aquel gran día, Dios se reveló en las escrituras y muchos hemos aprendido de las escrituras. Muchas personas han leído la Biblia, tienen conocimiento de la Biblia. Entonces serán juzgados sabiendo ese conocimiento, entendiendo ese conocimiento. Pero ahora, aquellos que tal vez nunca leyeron las escrituras, ¿qué dice la palabra de Dios? Hermano Tony, creo que quería abrir micrófono. Bueno, Dios dice que ha puesto la ley, su ley, en el corazón del hombre, ¿verdad? Para que aquel día no tengan excusa de decir, bueno, yo nunca, nadie me dijo del evangelio, nadie me dio una Biblia, no leí la Biblia, ¿verdad? Entonces Dios se ha revelado de esas dos formas. Y sigo leyéndoles acá, hermanos. Como legislador y juez, Dios es santo y justo. La santidad de Dios se refiere a su separación de todo lo que es común, profano o pecador. La justicia de Dios se refiere a la rectitud y equidad de todas sus obras y juicios. Estos atributos garantizan que la ley de Dios siempre será apropiada o recta y que sus juicios siempre serán perfectos. Así que el Dios de toda la gloria, el Dios creador de los cielos y de la tierra, juzgará con justo juicio, con justo perfecto, con equidad, como vamos a aprender más adelante, que a Cristo se le ha dado esa autoridad de juzgar al mundo con justicia. ¿Por qué? Porque es Dios. Cristo sigue siendo el mismo Dios ayer, hoy y siempre, y Él tiene la autoridad para juzgar al mundo. Dice la palabra de Dios en Mateo 28, dice que a Cristo se le dio toda potestad, tanto en la tierra como en el cielo. Así que este es un tema realmente lindo que podamos aprender, que podamos participar. Dice, la ley de Dios se revela a los hombres a través de las escrituras, lo que yo les estaba comentando. Pero entonces, hay un atributo más de nuestro Dios, por el cual nadie podrá mentir aquel día. ¿O cuál será el argumento que aquella persona traerá delante de Cristo? Yo me preguntaba eso mientras estudiaba esta clase. ¿Cuál será el argumento que más resonará aquel gran día cuando se presente delante de Cristo cada persona? No sé, como les decía anteriormente, tal vez dirán, no, nunca leí la palabra de Dios, o dirán, bueno, yo no sabía leer. Todos sabemos que no, que hay personas que no saben leer, ¿verdad? Pero tanto es así que las escrituras hoy en día están a través de audios. Entonces habrá muchas excusas, pero este atributo de Dios, que es que Él lo sabe todo, que Él tiene el conocimiento absoluto de todo, es la omnisciencia de Dios. También estudiamos este atributo. Dice, antes de considerar el juicio de Dios, debemos considerar un atributo divino más,
que es absolutamente necesario para que sus juicios sean infalibles, para que sus juicios sean sin errores, para que sus juicios sean precisos, para que sus juicios sean verdaderos, para que sus juicios sean justos. Debemos considerar este atributo, la omnisciencia de Dios. La palabra omnisciencia proviene de la palabra latina omnisciens, omnis, todo, y sciens, de saber. Denota el atributo de poseer todo conocimiento. La omnisciencia de Dios significa que Él posee un perfecto conocimiento de todo, de todo. Cuando hay un caso terrenal y una persona va a juicio, ¿verdad? Va a juicio por X problema, pero el juez que está ahí no lo sabe todo, no tiene todo el conocimiento y es posible que pueda errar en el veredicto, ¿verdad? Es posible que aquella persona que tendría que ser culpable puede hacer que sea absuelta y se le declare inocente, porque puede haber errores en el veredicto, ¿verdad?, del juez, porque no es omnisciente, no tiene todo el conocimiento, no tiene toda la sabiduría. Pero en aquel día, hermanos, del juicio final, nuestro Dios no errará. Dice que su juicio es infalible, o sea, sin errores, por este atributo, porque Él posee un perfecto conocimiento de todo, sin tener que investigar o descubrir los hechos. Para que se den un veredicto terrenal, pasan tiempo investigando, que se recopilan argumentos, pruebas, ¿verdad?, para establecer un veredicto. Pero, como les digo, en el día del juicio final, nadie va a traer el argumento que puede decir, bueno, Señor, yo no sabía de esto. La omnisciencia de Dios no solamente prueba que Él es digno de juzgar su creación, sino que también garantiza que sus juicios siempre serán perfectos. Dios siempre juzgará según su perfecto conocimiento de todos los hechos. Amén. Amén. Ese día llegará, hermanos. Ese día llegará. Es algo inevitable. Es algo inevitable. Tanto es así que como cuando usted va a cumplir años, yo estoy próximo a cumplir años y ese día va a llegar, ¿verdad? Ese día va a llegar. O sea, no es inevitable, o menos, bueno, al menos, aunque me muera, pero siempre va a seguir recordando, mi esposa va a seguir recordando que el 7 de octubre me celebraba el cumpleaños, ¿verdad? Pero ese día llegará. Y así, el juicio final, hermanos, el juicio final llegará. Y quiero compartirles esto. Y también quiero que opinen acerca de esto. Hace tiempo, yo muchas veces le he comentado que escuché el sermón de Jonathan Edwards. No sé, tal vez muchos lo han escuchado, pero es un sermón que va dirigido a la conciencia, que va dirigido al corazón del hombre. Es un sermón que quiero leerles unas cuantas palabras de lo que él dijo en este sermón. Y ustedes me dirán si lo que expresó este hombre es bíblico o solamente él lo hizo para atemorizar al hombre, ¿verdad? Muchas personas dicen que cuando nosotros hablamos del infierno, hablamos del juicio final, es para atemorizar al hombre. Pero yo lo que quiero es que compartamos esto. Miren, hermanos, les voy a leer una parte. Dice, una de las descripciones más gráficas de los tormentos del infierno, dice, tal como ha sido concebido por el hombre, fue dada por el teólogo puritano Jonathan Edwards. Él lo dio en 1741, titulado Pecadores en las manos de un Dios airado o furioso. Él dijo,
El arco de la ira de Dios está encorvado y la flecha está dirigida a tu corazón. Y no es más que la pura misericordia de Dios que hace que esa flecha no sea disparada. Entonces sigue diciendo, dice, nada excepto su voluntad impide que en este momento usted sea sumido en la destrucción permanente. O sea, está diciendo que la misericordia de Dios está haciendo en este momento que muchos no estén cayendo en el infierno y yendo al infierno. El Dios que lo mantiene a usted suspendido, dice, sobre el abismo del infierno, dice él en su sermón, ¿verdad? Como quien mantiene una araña o algún insecto odioso sobre el fuego. Y él dice, lo aborrece a usted y ha sido provocado espantosamente. La ira que siente por usted arde como fuego. A sus ojos usted es 10,000 veces más abominable que la más odiosa serpiente venenosa. Dice, usted lo ha ofendido y nada, excepto su mano misericordiosa, lo sostiene para que no caiga en el fuego en cualquier momento. Sigue diciendo, oh pecador, considera el espantoso peligro en el que está tu alma. Usted está suspendido por la mano de Dios sobre un horno gigantesco de ira, un foso ancho y sin fondo, lleno del fuego de la ira. Usted está pendiendo de un hilo delgado, rodeado por las llamas de la ira divina, que alzan amenazadoras, listas en cualquier momento para quemar este hilo y se rompa y usted sea tragado por el infierno mismo. Esta es una parte del sermón, son unas cuantas palabras. Y él expresó esto. Ahora yo le pregunto, ¿esto era para atemorizar al hombre? ¿Para atemorizar a esta iglesia donde él estaba predicando ese día? ¿O es una realidad del ser humano? Es una realidad del ser humano en que él está pendiendo de un hilo y que no es más que la pura misericordia de Dios que lo sostiene ahí y Dios para que ese hilo no se rompa y sea tragado por el mismo infierno. ¿Qué piensa usted, hermano? Es una realidad, hermano, para aquellos que no han venido a Cristo. Amén. ¿Usted considera que el hombre inconverso, el hombre impío, está a un paso de caer al infierno? Que no es más que la misericordia de Dios que lo mantiene todavía para que él no sea consumido por las llamas. Amén, amén. Sí, todo es en el tiempo del Señor, ¿verdad? Y antes de que la persona pues deje de respirar, si no se rinde a Cristo, eso es así. Amén. Ok, hermana Xiomara, seguimos conversando. Mire, nosotros creemos en la doctrina del infierno o no creemos en la doctrina del infierno. Nosotros creemos que hay un infierno o no creemos que hay un infierno. Amén, hermano. Sí, hay un infierno, es real. Jesucristo fue el que más lo mencionó en los evangelios. Amén. Gracias, hermana. Amén. Gracias. ¿Por qué traigo esto? Porque estamos tocando el tema del juicio final. El juicio final, hermanos, es donde voy a aclarar esto primeramente. El creyente, aquel que ha sido lavado por la sangre del Cordero, no enfrentará el juicio que se le llama el juicio del gran trono blanco. Ese juicio del gran trono blanco es únicamente para los inconversos, para los impíos. El cristiano estará en el tribunal de Cristo, ¿verdad?
el pastor mencionó ayer, ¿verdad? Para las recompensas o para las coronas, ¿verdad? Pero nada afecta en la salvación del creyente. Hemos aprendido que la salvación del creyente es perpetua. Cristo hizo el sacrificio perfecto, así que todo aquel que ha sido lavado, que ha sido comprado y que ha sido sellado por el Espíritu Santo, jamás perderá esa salvación. Entonces, dejamos claro esos dos puntos. Ahora, ¿por qué entonces traigo este punto? Porque muchas personas dicen esto, y esto es de una iglesia grande. Yo saqué este comentario de una iglesia que predica a multitudes, no solamente a unos cuantos, no solamente a 100 personas, no, a multitudes. Y él dice esto, dice, lo que yo les leí, ¿verdad? De la parte del sermón de Jonathan Edwards. Él dice, este concepto falso de Dios del infierno, es lo que dice esta persona, ¿verdad? Está en contra de lo que predicó Jonathan Edwards. Dice, este concepto falso de Dios y del infierno es tan terrible que la perspectiva de semejante destino causó una gran angustia, miedo y ansiedad en muchos puritanos. Dice, el énfasis desmedido en el infierno y en la condenación, unido a una excesiva autocrítica, condujo a muchos a la depresión clínica. El suicidio parece haber sido muy común. Dice, el énfasis desmedido del infierno. Pero ¿cuál énfasis desmedido, hermanos? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca del lago de fuego? El lago de fuego dice que será un lugar de tormento, un lugar de sufrimiento, y no solamente por 1 o 2 años, sino por toda la eternidad. Y esa es la realidad de todo aquel que no creyó en Cristo, ¿verdad? Dice el que no cree, en Juan, el libro de Juan dice, el que no cree ya ha sido condenado, ya ha sido condenado. Así que nosotros creemos en la doctrina del infierno. Para entender el amor de Dios, es necesario entender la justicia y la ira de Dios. Porque ¿cómo entenderemos a un Dios de amor? ¿Cómo entenderemos por qué yo soy amado? ¿Pero amado de qué? ¿Cómo entenderemos que yo soy salvado? ¿Pero salvado de qué? Es por eso que nosotros predicamos, como dice Pablo, todo el concepto de Dios. Hacemos, no solamente hacemos énfasis en el amor de Dios, sino hacemos énfasis también en su justicia. Hacemos énfasis también en su santidad. Hacemos énfasis también en que Dios traerá a juicio y aquel día nadie será inexcusable. Así que sigue diciendo este señor, dice, los puritanos no han sido los únicos en sentirse atormentados por el temor al fuego del infierno. Desde que este concepto no bíblico, dice, ha sido incorporado en las enseñanzas religiosas, son muchas las personas que se han visto atemorizadas por al igual que Jonathan Edwards, muchos otros predicadores y maestros se han valido de métodos parecidos para intimidar a las personas y hacer que crean y obedezcan. Ninguna persona, hermanos, por temor va a venir a Cristo. Ninguna persona por temor va a venir a Cristo. Las personas que en aquel momento sintieron ese impacto en su vida a través de este sermón fue porque el Espíritu Santo tocó lo más profundo de su ser y les hizo entender la realidad que les esperaba y les hizo entender el amor de Dios y les hizo entender la misericordia de Dios y les hizo entender la bondad de Dios. Así que nosotros creemos que habrá un juicio final. Creemos que hay un infierno. Dice, una de las razones por las que ha sobrevivido este concepto del infierno es porque los teólogos creyeron que tal enseñanza detenía a las personas de hacer el mal. Se creía que si el temor al castigo eterno fuera removido, muchas personas se comportarían sin ninguna restricción moral y la sociedad caería en una orgía de anarquía. La idea del infierno es un lugar de tormento que arde perpetuamente, proviene de una parte malentendida acerca de lo que dice Apocalipsis. Y en lo que le preguntaba, las escrituras
dicen esto, Apocalipsis 14:9. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca, será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y el Cordero. Atormentado con fuego y azufre. Es una realidad. Ellos dicen que este pasaje es un pasaje malentendido acerca del infierno. Pero hermanos, esa es la realidad de la Biblia. Las escrituras son claras. Porque si creemos que hay un cielo, también creemos que hay un infierno. Porque el hombre solamente quiere agarrar lo que le conviene, pero no quiere agarrar aquello que también puede perturbar su vida. Así que comenzamos con esta introducción, hermanos, de este tema, el tema del juicio final. Dice, el Dios que nosotros servimos es un Dios soberano, como ya les estaba diciendo, que tiene todo el control de los acontecimientos, de los procesos que ocurren. Y como decía nuestra hermana Ilbea, que a su debido tiempo desatará la consumación de todas las cosas. A su debido tiempo. Dios ha establecido un día para juzgar a toda la humanidad. Y ese día no se atrasará ni se adelantará. Y siempre hacemos la referencia en un juicio terrenal. Un juicio terrenal se puede posponer por X razones. Se puede posponer, ¿verdad? Alguien puede decir, bueno, deme más tiempo porque para juntar pruebas y todo. Pero este juicio del que estamos hablando, el juicio final, el juicio definitivo, no se puede posponer. No se puede posponer. La humanidad solo se puede dividir únicamente en dos grupos. Como le decía, aquellos que han creído en Cristo, aquellos que están escritos en el libro de la vida y los que no están escritos en el libro de la vida. No hay más. Solamente hay dos grupos, los creyentes y los no creyentes. Los que son siervos de Cristo y los que son siervos de Satanás. No podemos minimizar esas palabras. No podemos ir a nosotros tratando de rodear las cosas para tal vez no hacer sentir mal a las personas, pero la palabra de Dios es clara, hermanos. La palabra de Dios es clara y precisamente el domingo pasado que el pastor hablaba de Juan el Bautista, y él decía esas palabras pero tan duras, ¿verdad? Y él dice una realidad. Dice que la hacha ya está puesta a la raíz del árbol. Y todo árbol que no dé buen fruto, que no dé fruto, ¿qué dice? Será cortado y echado al fuego. Ya la hacha está puesta a la raíz. Y lo mismo que decía este hombre, Jonathan Edwards, ya el arco de Dios, el arco de la ira de Dios está encorvado. ¿Qué quiere decir está encorvado? Nuestro pastor que sabe más acerca de eso es cuando ya está listo, ¿verdad? Como que ya está jalado, ¿verdad? Ya está tenso, ¿verdad? Ya está en un instante y ya para ser disparado. Y él dice, y la flecha está dirigida a tu corazón. Está dirigida a tu corazón para embriagarse con la sangre, dice él. Y hermano, la ira de Dios. La ira de Dios. Palabras que nuestro entendimiento, nuestro poco entendimiento en nuestra humanidad, tal vez no puedan comprender tanto alcance de la ira de Dios. Pero es algo tan terrible que, como les digo, muchas veces que la leemos nosotros, pasa tan superficial en nuestra mente. Ahí está, miren. Pastor, haciendo reverencia. Ahí tiene un arco para que nos demos una idea. Así que esa es la realidad, hermanos. No hay otra realidad. O tu nombre está escrito en el libro de la vida o no está escrito.
¿verdad? No hay, dice el pastor, no hay tintas medias. No hay tintas medias. Y el tema de hoy habla del justo juicio de Dios, como le leía del único Dios verdadero de Paul Washer. Un libro que debemos repasar, leer. Es un libro tan bíblico que podemos comprender la magnitud de los atributos de Dios, cómo Dios se manifiesta a su creación, cómo Dios se manifiesta a los que ha sido llamado, a los que Él llamó, perdón. Dice, este día llegará tanto para los santos como para los incrédulos, y como le decía, hay una distintiva en eso, ¿verdad? En el juicio del gran trono blanco y el tribunal de Cristo. Vamos a ir al primer punto. Dice, Dios, el primer punto de lo que estamos estudiando del manual. Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por Jesucristo. Ha establecido un día, como dice también en Hebreos 9:27, así dice, como ha establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. Pues este día está establecido, y quien juzgará será nuestro Dios, será Cristo. ¿Será Cristo el Cordero inmolado, que estará como el león de la tribu de Judá? Hermanos, ver a Cristo como el león de la tribu de Judá causará temor, terror para los que no han creído en su nombre. Él vino a la tierra como se hizo hombre y fue inmolado en la cruz del Calvario. Todos sabemos eso y hemos aprendido eso, como el Cordero de Dios. Sin abrir su boca, pagó por nuestros pecados. Pero en aquel día, el mismo Cordero de Dios estará como el legislador, estará como el juez, estará como el león de la tribu de Judá, que juzgará al mundo con esta palabra pero tan importante, con justicia, con justicia. ¿Y por qué juzgará con justicia? Por el atributo que les leí. ¿Cuál era el atributo que yo les dije? Les dije que él tiene, aparte de su santidad, aparte de que Él es perfecto, de que Él lo sabe todo, hermanos, de que Él tiene todo conocimiento, de que Él tiene toda sabiduría. Por eso su juicio será justo, será con equidad, su juicio será perfecto. Él hará este juicio con santidad, porque Él es santo, porque Él aparta todo lo que es profano, porque Él aparta todo lo que es malo, porque Él aparta todo lo que es contaminado. Así que Cristo juzgará al mundo con justicia. El veredicto que Cristo emita para cada persona será un veredicto verdadero. Y nadie, pero nadie podrá decir que fue un juicio injusto, sino todos bajarán la cabeza y aceptarán que el juicio que emitió Cristo, que el veredicto que emitió Cristo fue justo y fue perfecto. Fue perfecto. Segundo punto. Cuando usted quiera comentar algo, hermanos, podemos comentar. Como les digo, no, si hay dudas,
Si hay algo que tenga en su corazón, puede expresarlo para que aprendamos juntos. Como le decía al principio, juntos somos, a unos con otros somos edificados. Somos edificados. Dios ha sido tan maravilloso que nos ha llenado este pequeño rebaño con tantos talentos, si podría decir así. Cada uno de nosotros, a Dios le ha dado algo, y lo que Dios nos dio es para edificación de la iglesia, así que podemos comentar, podemos compartir. Punto 2. Dice, en el día Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por Jesucristo. Aquí, perdón, no noté bien. ¿Alguien me lee lo que sigue del punto 1? El punto 1 dice, a quien todo poder y juicio es dado por el Padre. Amén, pastor, gracias. A quien todo poder y juicio es dado por el Padre. Vamos a Juan 5:22. Ahí lo tiene, ahí tiene el pastor en la pantalla. Juan 5:22. Dice la palabra de Dios en Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Hasta el 27 vamos. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeron vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Y le dio la autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Y todos sabemos, cuando trata del Hijo del Hombre, es porque Cristo se encarnó, ¿verdad? Porque Cristo vino a la tierra y se hizo hombre. Porque Cristo vino a la tierra y llevó nuestros pecados, nuestra iniquidad, nuestra rebelión sobre él, y las puso en la cruz del Calvario. Y él recibió la justa ira de Dios. La justa ira de Dios para que nosotros fuéramos justificados. Y a Cristo, a este Cristo, el Hijo de Dios, quien tiene toda la plenitud de la deidad, se le ha dado la autoridad para juzgar al mundo con justicia. Él emitirá este juicio en el día del juicio final. Cristo. ¿Por qué? Porque él mismo lo dice. Yo y el Padre uno somos. O sea, es tan claro esto. Y por eso decía Cristo, yo no he venido por mi propia cuenta ni hablo mis palabras, sino las palabras del que me envió. El que ha visto al Hijo ha visto al Padre. Por lo tanto, Dios le dio la autoridad a Cristo para que él juzgue todas las cosas y juzgue a la humanidad con justo juicio, con equidad. Vamos ahí en el punto 1, pero lo que sigue dice, en tal día no solo los ángeles apóstatas serán juzgados. Primera de Corintios 6, versículo 3. Dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? O sea, el punto aquí dice que en tal día no solo los ángeles apóstatas serán juzgados, pero primeramente veamos el punto de los ángeles, que aún
aquellos que se rebelaron contra Dios serán juzgados. Y hay otro pasaje bíblico en Judas. Judas, capítulo, ¿alguien me dice qué capítulo es? ¿De Judas? Capítulo 6. 6. Judas 6:2. Judas, no, Judas 6, ¿verdad? Perdón, sí, Judas 6, porque Judas tiene un solo capítulo. Judas tiene un solo y es el versículo 6. Versículo 6. A los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los que han guardado, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Para el gran juicio final, estos ángeles dice que fueron guardados en oscuridad. Dice que se rebelaron, dice, y no guardaron su dignidad. O sea, cuando dice no guardaron su dignidad, está diciendo que no guardaron como fueron criados. Todos entendemos, hermanos, y sabemos que el hombre, los ángeles, fueron creados sin pecado, sin maldad, ¿verdad? Entonces estos ángeles no guardaron su dignidad, no guardaron como ellos fueron creados. Lo mismo que pasó con Adán y Eva, que pecaron. Y estos ángeles apostataron, se rebelaron contra Dios y por lo tanto tendrán que pagar en el día del juicio final. Tendrán que pagar las consecuencias de su pecado, de haberse rebelado, de haber desobedecido a Dios. Y Judas expresa claramente que estos ángeles no conservaron su primer estado como fueron criados. Por lo tanto, reservados ¿para qué? Para el juicio final. ¿Pero qué es el juicio final? Es la ira de Dios en toda su magnitud. En toda su magnitud. Y estos ángeles están reservados para ese día, para la ira de Dios. Seguimos en el punto 1, pero al final, dice, sino que también todas las personas, y aquí sigue diciendo, en tal día no solo los ángeles apóstatas serán juzgados, sino que también todas las personas que han vivido sobre la tierra comparecerán delante del tribunal de Cristo para dar cuenta de sus pensamientos, palabras, acciones y para recibir conforme a lo que hayan hecho en su cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero miren, hermanos, este punto. Y este punto no fue sacado nada más por decir, bueno, vamos a hacer este punto. La confesión nos solamente dijo, bueno, vamos a sacar este punto también para llenar el manual. Dice, sino que tendremos que dar cuenta de los pensamientos. Y los pensamientos, tal vez las acciones, podemos dominarlas, ¿verdad? Tal vez las palabras podemos dominarlas un poco, pero los pensamientos, que es donde más el ser humano es atacado, dice que daremos cuenta de los pensamientos que hemos tenido. Cada pensamiento será revelado aquel día. Cada pensamiento pasará en un instante de lo que nosotros pensamos, de cómo actuamos, qué es lo que hicimos, qué es lo que había en nuestra mente. Dice, cuando anunciamos, vamos a leer 2 Corintios 5:10. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, ¿verdad? Y ya les aclaré este punto, ¿verdad? Que el creyente pasará por el tribunal de Cristo.
para lo que Él, porque aún como nosotros como cristianos, muchas veces no hacemos lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Así que y también como cristianos tenemos pensamientos malos o pensamientos que no son sinceros, pensamientos que van en contra de la voluntad de Dios. Así que el cristiano pasará por el tribunal de Cristo para dar cuenta de los pensamientos, palabras y acciones. Eclesiastés 12:14. Dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, encubierta. Como decía, todas aquellas cosas que aparentemente son ocultas, ¿verdad? Que están ahí ocultas, que nadie lo sabe, ¿verdad? Que nadie lo sabe, que solamente usted lo ha hecho y lo ha guardado. Y dice aquí que porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea bueno o sea mala. Vamos a Romanos 2:16. Romanos 2:16. Dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, dice Pablo, ¿verdad? Ya hemos entendido, quien juzgará al mundo es Cristo, ¿verdad? Dice, conforme a mi evangelio. Cuando anunciamos el evangelio, ¿qué es lo que hacemos? Llevamos las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? ¿Verdad? Es lo que cuando nosotros le hablamos a alguien, le llevamos las buenas nuevas de salvación. Pero también estamos anunciando el juicio venidero de Dios, al cual ningún hombre escapará, como estamos aprendiendo hoy, ¿verdad? Estamos anunciando también el juicio venidero de Dios. Cada palabra que hemos pronunciado, cada palabra que nosotros decimos, cada palabra que nosotros ha salido de nuestra boca, y por muy exagerado que esto suene, pasará por el juicio. Cristo tiene muy en cuenta cada palabra. Si ya hablamos de los pensamientos, ahora Cristo tiene muy en cuenta cada palabra que nosotros hemos expresado. Porque esta boca, hermanos, esta boca que yo tengo, esta boca que usted tiene, ¿para qué fue diseñada? ¿Para qué fue creada? Para alabar y glorificar a Dios. Ese fue el propósito principal, ese fue el propósito de Dios. Que nosotros con nuestra boca alabemos a Dios y glorifiquemos a Dios. No para hablar mentiras, no para hablar blasfemias y toda clase de palabras que vayan en contra de la santidad de Dios, ¿verdad? Así que cada palabra que nosotros digamos también estarán aquel día cuando cada persona tiene que dar cuenta, tendrá que dar cuenta. Y como dice Colosenses capítulo 4 versículo 6 dice que nuestras palabras sean siempre agradables, sazonadas con sal. Colosenses capítulo 4 versículo 6. Que nuestras palabras sean siempre agradables, sazonadas con sal, para que sepan cómo les conviene responder a cada una.
que sean agradables, ¿verdad? Y muchas veces tal vez nuestras palabras no son tan agradables. Tal vez si nos hacen un poquito enojar por ahí y allá, nuestra esposa, nuestros hijos, ¿verdad? Y tal vez no son tan agradables. Pero la palabra nos exhorta. La palabra nos dice. Amén. Hermano. Dígame, hermano Tony. Bendiciones. Sí, amén. Dios les bendiga, hermano. Sí. No, está interesante la clase esta, está bien buenísima. Es buena esta clase, es importante porque tenemos que saber todo, ¿no? Yo estaba meditando en eso del juicio y los pensamientos, cómo le vamos a dar cuenta a Dios. Entonces yo me pongo a pensar, bueno, todos los pensamientos malos que se nos vienen a la cabeza, eso nos pasa a todos, ¿no? Y maquinamos y a veces se nos vienen esos de pensamientos del hermano, de quien quiera que sea, de nuestra familia. Entonces, yo, bueno, no sé cómo decir esto. No sé si es una pregunta o por lo menos a mi entendimiento, yo pienso que por eso es la palabra que tenemos que estar a cuenta con Dios, ¿no? Entonces, tenemos que estarnos arrepintiendo siempre, pidiéndole perdón a Dios, que nos perdone, que nos limpie todos esos malos arranques que tenemos, los malos pensamientos, las malas acciones, sea contra nuestra familia, contra nuestros hermanos de la iglesia. Digo yo, bueno, cuando estemos en el juicio, ¿qué va a pasar con eso? Dios nos va a desvergonzar ahí todo lo que hemos hecho, nos lo va a sacar a la luz, o ya no va a pasar eso porque como Cristo nos perdona. A tu forma de pensar, ¿cómo va a ser eso? Diría, es una pregunta más o menos que si, digamos, yo me muero en la noche y se me da un montón de pensamientos malos, referente a ti o al pastor o a cualquier persona, ¿no? O a cualquier familiar. Yo me muero en esa condición cuando yo esté ahí, cuando Dios me juzgue. ¿Qué va a pasar con eso? Dios me lo va a poner ahí para hacerme sentir mal o eso ya está, ¿cómo te diré? Amén. Es una buena pregunta, hermano. O porque Cristo ya me perdonó mis pecados, ya no voy a alcanzar a ese juicio. Entonces, porque si Dios piensa que yo soy una persona mala ya en el cielo, entonces prácticamente me va a destituir por todo lo que se me vino a la cabeza, y si yo en ese momento yo no me arrepentí, me morí, ¿verdad? Entonces, como dice la palabra, que estar a cuenta con Dios. Pero si yo me acuesto a dormir, si yo me agarré con mi esposa y nos dimos palabras, yo me acuesto enojado, entonces prácticamente, ¿qué va a pasar ahí? Entonces, eso es una buena pregunta y bueno, la palabra de Dios, ¿verdad? Dice que Él ha perdonado nuestros pecados. Dice que jamás se acordará de ellos. Ahora, como usted estaba diciendo, esos pecados que nosotros cometemos futuros también incluyen ahí. Yo diría que los pecados, hermanos, o las malas palabras están incluidos ahí en lo que Dios ya nos ha perdonado. Perdón. Mira, yo entiendo, porque mira, somos imperfectos, como decimos, y dice nuestro pastor, ¿no? Bueno, la palabra nos la dice, y Dios nos mira a través de Cristo Jesús, la imperfección, el cuerpo pecaminoso Entonces, a mi forma de pensar, estaba como digo, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Pero yo digo, si yo soy perdonado, si yo soy limpio por medio de Cristo Jesús, yo no creo que Dios me va a avergonzar en ese juicio, pienso yo, de decirme,
Mira, la noche que te moriste, le pegaste una jalonea de pelo a tu esposa y maltrataste a tu hijo y ya no te arrepentiste otra vez. Entonces, eh, yo pienso que Dios lo cubre, Cristo lo cubre todo, ¿no? Yo pienso que ahí no, eso no alcanzamos, no, pienso que no alcanzaríamos nosotros esa parte, porque si no te imaginas. O sea, seremos en eso, perdón que que lo interrumpa, pero es importante. No sé si es una pregunta o un comentario que está haciendo Tony, pero para mí esto es sobre los galardones, ¿no? Si las obras que hicimos para el Señor, pues las hicimos con una buena intención en el corazón, o lo hicimos para ser vistos. Y como ¿Estás hablando de galardones? no, pero o sea, sobre lo que pensamos y las obras, no es No, o sea, no. Por eso, hermanos, debemos siempre hacer una separación, ¿verdad? Entre los creyentes y los que no creyentes. ¿Por qué? Porque el creyente tendrá a Dios como ¿qué? ¿Como juez o como abogado? Como abogado. Como abogado. Y los incrédulos tendrán a Dios como juez. Sí. Claro, él va a juzgar ahí, él va a juzgar a los incrédulos, pero nosotros yo creo que va a estar a favor, como es un abogado, entonces pienso que nos va a beneficiar cualquier cosa. No, pero nosotros ya somos salvos, o sea, No, ahí pues ya claro. no hay condenación. Claro. Por eso cuando Corintios habla, ¿verdad?, del tribunal de Cristo, dice que nuestras obras, dice que serán pasadas por el fuego, ¿verdad? Dice, si bien las que son como hojarascas sufrirán pérdida, pero no está hablando de la salvación, ¿verdad? Pérdida es una pérdida de galardón, ¿verdad? De una recompensa. Entonces, yo, eso es lo que puedo ahí. No sé si el pastor puede ampliar un poquito más o algún otro hermano, ¿verdad? Yo creo que lo que dijo mi esposa, yo no me estaba refiriendo a eso, yo estaba refiriendo a ese qué pasaría en ese caso, ¿no? Pero ella salió con esa otra cosa de los galardones, pero... No, pero sí, porque entre los dos ahí, para eso son una sola carne, entre los dos ahí armaron. Lo que agregó hermana Xiomara, Tony, es verdad. Nosotros no vamos a un juicio en donde se nos van a presentar pruebas contra nosotros, porque Cristo pagó por nosotros. Entonces no va a haber pruebas contra nosotros, porque ¿quién acusará a los escogidos? Dice la palabra de Dios. Nadie, porque no hay pruebas, porque Cristo pagó por nosotros. Ahora entran los galardones, es decir, si nosotros después de ser nacidos de nuevo hacemos cosas de no hijos por la concupiscencia que habita en nosotros, no tendremos galardones delante del Señor, que es la otra presentación. No es el juicio para condenación, pero entre los dos se va armando y se va entendiendo. La cruz de Cristo lo que evita en el Hijo, en el que acepta, es el juicio de condenación, porque realmente lo que se aplica en ese momento es lo que dice Juan 3:17, porque el Hijo de Dios no vino para condenar a nadie, sino que todos estamos condenados, que ya lo hemos visto. Él vino para salvar. Entonces, la persona que no recibe el amor de Dios de Juan 3:16, solamente escogió por sí solo estar condenado. Cuando se presenta delante del trono, delante de Dios, delante del juicio, ahora en la época de las cámaras, se le presenta el video de toda su vida y del rechazo a la obra de la cruz. Entonces, evidentemente, con todas esas pruebas, el rechazo de la cruz, pero lo más triste del momento es que esa gente va a estar contenta de irse al infierno. Porque si Dios va al infierno,
los siguen rechazando. Son gente que no tuvieron la fe para salvación, que no tuvieron la capacidad para ser salvos, que no fueron escogidos desde el principio para ser salvos, y no pueden, porque no lo pueden recibir. Están muertos, no lo pueden escuchar, no lo pueden ver, y por más que vean la condenación, están felices en su condenación. Y nosotros, los hijos de Dios, esto no es una carta libre para que nosotros podamos salir y hacer cualquier cosa, porque el Espíritu Santo siempre nos está redarguyendo en nosotros cuando nosotros discutimos con nuestra esposa o algo. Pero, ¿qué es lo que sucede? Cristo pagó por los pecados pasados, presentes y futuros. Entonces, en ese sentido, el juicio o cuando nosotros todos nos presentemos delante de Dios y Él sea nuestro abogado, lo que va a decir es, bueno, sí, Luis fue salvo por mí el 21 de septiembre del 87, yo lo salvé, pero no tiene ni una corona, porque fue siempre una media tinta en su vida. Y como él no tenía que hacer nada para salvarse, porque esa parte la hice yo, él tenía que ser un buen reflejo mío, pero no lo hizo, no tiene coronas, pero tiene salvación. Amén. Gracias, pastor. Gracias. Sí está claro. Ahí se une. Amén. Eso. Bueno, Yo quería- hablar de eso para que quede. Yo quería agregar algo más. Amén, hermana. Dios les bendiga. Perdón porque estoy un poco fónica. Yo también pienso igual lo que el pastor dijo, yo lo iba a decir, que ya cuando llegamos como hijos de Dios, dice que el acta que nos acusaba está clavada en la cruz. Entonces el Señor nos perdona los pasados, presentes y continuos. Nosotros ya estamos limpios. Y de eso de que nosotros todos los días vamos a hacer algo porque estamos en esta carne, pero por eso dice que abogado tenemos, porque el Señor intercede constantemente por nosotros, sus hijos. Entonces, ahí está bien claro eso de que a nosotros no vamos a ir a ese juicio al final, sino que, como dijo el pastor, vamos a estar, quien nuestro abogado será Jesucristo, ¿verdad? El que nos ya pagó el precio por nosotros. Lo que nosotros día con día podemos y que vamos, porque estamos en esta naturaleza a pecar, como el Espíritu Santo, como hijos, nos está exhortando y dirigiendo, ¿verdad? Para que vivamos una vida en santidad. Y como vamos a dormir, como dijo Tony, si algo ha pasado en el día, como tenemos el Espíritu del Señor que nos guía cada día, vamos a ir a cuentas a la cama. Entonces, nosotros constantemente, el Señor nos tiene salvos porque Él pagó el precio en la cruz, pero no por eso vamos a estar haciendo lo que queremos. Por eso dice que somos esclavos del Señor para caminar en santidad, guiados por el Espíritu Santo, con temor y temblor en una vida que le agrada al Señor. Entonces, esa confianza debemos de tener de la salvación y que ya nosotros vamos a ir a un juicio, como dice el pastor, como de regalos, de corona, como una graduación. Unos van a tener más que otros, pero la salvación está segura y ya no vamos a tener un acusador porque el Señor es nuestro abogado. Eso quería agregar. Amén. Amén. Gracias, hermana. Gracias, hermano Tony, pastor, hermanos. Gracias. Y sí, es importante. Por eso es que debemos siempre tener en cuenta, ¿verdad? Lo que es el tribunal de Cristo y, como le decía, el juicio del gran trono blanco. Y para aclarar un poquito esto, miren, Romanos 8, cuando Pablo está hablando en Romanos 7, él habla de que hay una lucha interna en el creyente, ¿verdad? Pablo está hablando como creyente y hay una lucha interna cada día entre la carne y el espíritu. Entonces Pablo deja bien, el Espíritu Santo, ¿verdad? A través de Pablo deja claro esto, que dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, ¿verdad? Ninguna condenación. Pero ahora, como decía el pastor, para que no sea como un camino libre para que nosotros pequemos,
Él dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, gracias por la participación y como le digo, por eso aprendemos juntos, ¿verdad? Y los temas siempre vamos a decir esto, ¿verdad? Son anclados en la palabra de Dios para que no haya confusión. La palabra de Dios no es confusa, que nosotros muchas veces la malinterpretamos, ya es cuestión de nosotros, pero la palabra de Dios es tan clara. Vamos al segundo punto, hermanos. Dice, el propósito de Dios al establecer este día es la manifestación de la gloria de su misericordia en la salvación eterna de los elegidos y de su justicia en la condenación de los reprobados, que son malvados y desobedientes. Pues entonces los justos entrarán a la vida eterna y recibirán la plenitud de gozo y refrigerio que vendrá de la presencia del Señor. Pero los malvados, que no conocen a Dios ni obedecen el evangelio de Jesucristo, serán arrojados al tormento eterno y castigados con perdición perpetua, lejos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Mateo 25:31. Vamos a Mateo 25:31. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Dejémoslo ahí, dice, entonces el rey dirá a los de su derecha. Qué palabras tan maravillosas, ¿verdad, hermanos? Benditos de mi Padre. Benditos de mi Padre. ¿Por qué? Porque el Padre, el Padre nos escogió y nos fue dado a Cristo. Y nosotros estamos en Cristo. Benditos de mi Padre. Heredad el reino preparado para vosotros. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Desde la fundación del mundo. Desde antes que nosotros fuéramos a existir, ya habíamos sido escogidos para ese momento, que todavía no se ha manifestado, pero se manifestará. Y esta es algo que, como alguien de ustedes decía, ¿verdad? Que es algo que nos alienta. Es algo que nos alienta como creyentes, ¿verdad? Como creyentes para disfrutar cada instante de esta vida, para disfrutar cada instante de la palabra de Dios, para disfrutar cada instante como familia, como el cuerpo de Cristo. Nos alienta cada día y debemos ser pacientes y descansar en la palabra de Dios. Nuestro rey que comenzó su reinado en la tierra dice que se ha sentado a la diestra del Padre. Cristo se ha sentado a la diestra del Padre. Aparecerá para establecer un orden perfecto, tanto en el cielo como en la tierra, y también para aplastar a sus enemigos, porque aquí cuando leíamos al final dice que pondrá los cabritos a su izquierda, aquellos que no tienen a Cristo, ¿verdad? Serán lanzados al fuego que arde con azufre, dice la palabra, que arde con azufre. Yo cuando leía esto, hermanos, sentía eso, sentía cuando podemos, no sé, algo como
como una tristeza que llega al corazón de ver, no vamos a decir afuera, al mundo, sino ver a nuestros familiares, tal vez tenemos a nuestros padres, tal vez nuestros tíos, nuestros hermanos. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios y nos encontramos con esta verdad, con esta realidad, de que ese día llegará, y Cristo apartará a unos para que estén en perpetua felicidad, perpetua alabanza y gloria, y a otros que sufrirán una condenación eterna, un sufrimiento eterno, un lloro, un lloro y crujir de dientes, porque cuando dice crujir de dientes, habrán aquellos que estando ahí todavía estarán maldiciendo y blasfemando en contra de Dios. Pero no podemos ocultar esta realidad. Este tema, las escrituras lo dejan muy bien en claro. Es pero tan explícito que no podemos ocultarlo. No podemos negar la doctrina de la condenación de los impíos. No podemos negar la doctrina del infierno. No podemos, como le decía ayer, que hay personas que creen que este cuerpo será aniquilado, que este cuerpo será consumido, que en aquel momento que a usted se le diga que es culpable, será exterminado. Pero hasta ahí nada más. Pero la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que tendrán un sufrimiento eterno. Un sufrimiento eterno. Y terminamos, hermanos. El último punto dice: así como Cristo quiso que estuviésemos ciertamente persuadidos de que habrá un día de juicio, tanto para disuadir a todos los hombres de pecar, como para el mayor consuelo de los piadosos de su adversidad. Vamos a segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Dice la palabra de Dios: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por él sin mancha, irreprensible, en paz. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva. Estamos, como creyentes, estamos en el pacto de la gracia. El pacto de la gracia, las promesas son sí y amén. Y le damos gloria a Dios por eso. Porque Cristo, sin merecer nada, sin tener nada bueno en nosotros, nos eligió para que estuviéramos en su familia, para que fuésemos hijos de él. Dice, así también mantendrá ese día desconocido para los hombres, para que se desprenda de toda seguridad carnal
y estén siempre vigilando, porque no saben a qué hora vendrá el Señor, y estén siempre listos para decir, ven Señor Jesús, ven pronto. Lucas 12. Terminamos. Lucas 12 dice 35-40. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abren enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón ha de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. La palabra nos exhorta de que debemos ser siervos vigilantes, siervos que día a día descansen en su presencia, que día a día quieran más de Él, que día a día su pensamiento esté cuando Cristo vendrá por su iglesia. Y Apocalipsis 22:20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. ¿Quién da testimonio de estas cosas? Nuestro Señor Jesucristo. Él da testimonio de toda su palabra. Dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Maranata. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Sí, ven, Señor Jesús. Le damos gracias a Dios por esta hora que nos permitió compartir esta palabra. Gracias al Señor que día a día nos enseña a descansar en sus promesas, a mantenernos firmes, a no desmayar, a seguir caminando, porque el que nos sostiene es Él, hermanos. Él nos sostiene cada día, nos ayuda en nuestras debilidades, nos ayuda en nuestras preocupaciones, nos fortalece. Cuando parece que ya no podemos más, nos fortalece. El Espíritu Santo nos alienta y nos ayuda a que sigamos caminando. Como aquel soldado que se siente que está herido y que siente que ya no puede más, pero el Espíritu Santo nos ayuda para que nosotros sigamos en el caminar. Gracias al Señor por esta noche. Gracias por cada uno de ustedes, hermanos. Gracias por nuestro pastor como líder, porque día a día nos trae la palabra una palabra que es mandada del cielo. Gracias por su familia. Gracias por cada uno de ustedes, por sus hijos, hermanos, que nada nos desvíe, de ver a Cristo en todas las cosas, aún en aquellas cosas que parecen que no son buenas, pero Él está ahí ayudándonos. Él cada día quiere enseñarnos a descansar en Él, como decía Juan, que nosotros menguemos para que Él crezca en nosotros, Así que pasen una feliz noche, hermanos, y que Dios los bendiga grandemente. También a los que nos escuchan por las redes sociales, a los que escucharán esta pequeña clase, que pueda edificar sus vidas. Y gracias, pastor, por darme la oportunidad de traer este tema. Y gracias a ustedes, hermanos, por escuchar. Y que Dios los bendiga. Gracias, querido.
ya está cerca el cumpleaños y le damos gracias a Dios por tu vida. Y también ya van a llegar los libros, los temas nuevos que pasé son los del libro nuevo que vamos a empezar a ver, un libro muy lindo, que hermana Xiomara lo va a estar repartiendo el domingo. Y realmente, hermanos, en esta área que yo vivo y en todo el mundo, la gente no cree que vamos a pasar a un juicio. No cree. Acá donde yo vivo está inundado de iglesia. No se pueden dar una idea. Cada 2 bloques hay una iglesia. Todas las casas inundadas de Halloween. Si vieran los 60 chicos que llevo en el primer viaje de 13, 14, 15 años, el vocabulario a las 6 de la mañana cuando se suben al bus, no dejan de insultarse y de insultar al aire. Es una sociedad sin ley. No hay temor de Dios del juicio. Y el juicio, el hacha está, como decía el hermano. Es dolorosísimo. ¿Por qué? Porque se pierden generaciones enteras pensando que una religión puede salvarlos o que una oración dicha y después sin tener un seguimiento, un aprender de la palabra, pueda llevarte al cielo. Es imposible. Es imposible que eso pase. Por eso este tema es tan importante y que nosotros tenemos que estar claros. No hay nadie en la tierra que no vaya a pasar por el juicio. No hay nadie. Todos, absolutamente todos, pasaremos por el juicio. Y la diferencia es que, ¿de qué lado va a estar Jesús? Decía hermano Osman, Él es legislador y juez. Es decir, el legislador, ¿qué hace? Hace la ley. Y el juez, ¿qué hace? Ejecuta la ley. Entonces, el legislador, el juez, el abogado nuestro, estará de nuestro lado. Pero qué terrorífico si Jesús no está como nuestro abogado y está como nuestro juez. Qué terrorífico. Y la gente no tiene miedo a eso. Tiene miedo a la viruela del mono, pero no a la palabra de Dios. Y es esa sociedad que nos toca confrontar cada día. A mí cada mañana, cuando los escucho hablar a los chicos, digo, ¿qué están viviendo estos niños en su casa para entrar cada mañana con esa violencia? Hablando con ese vocabulario. Porque de la abundancia de corazón habla la boca. Sin duda es lo que están viviendo, es un horror en su casa. Y ese vocabulario no puede salir de un corazón que conoce a Cristo. No puede. Entonces, estos temas los tenemos que aprender bien. Y eso es lo que hemos hecho esta noche y todas las noches que hemos aprendido. Que el Señor me los bendiga, iglesia. Un abrazo a todos los que están conectados y a todos los que nos vean en las redes. Hermano Gerardo allá en Nicaragua, mi papá allá en Argentina y mi mamá. Y a toda la iglesia querida, amada iglesia Casa de Oración, que estamos acá reunidos en Estados Unidos. Un abrazo grande para todos. La paz del Señor.